Bueno, yo creo que los tres han repetido una palabra que a lo largo de la jornada vamos a escuchar mucho, se habrán dado cuenta: incertidumbre. Los tres la han mencionado, alguno en varias ocasiones. Han hablado también de complejidad, de tensiones y de situación muy difícil. No quiero que este congreso se llene de pesimismo. Lo que quiero es que salgan de aquí con la sensación de que se ha hablado y se ha dialogado acerca de las soluciones para intentar hacer frente a todos estos retos y a esta situación que estamos viviendo de máxima incertidumbre. Por eso, a partir de ahora y por delante, varias horas de conversación. Vamos a tener la suerte de tener la visión de ponentes muy interesantes que nos van a acompañar durante esta mañana. Pero antes de comenzar, permítanme que les advierta de la obligación de respetar escrupulosamente las normas de defensa de la competencia. En concreto, se recuerda la necesidad de evitar en el desarrollo de la sesión todo intercambio de información relacionada con información comercial sensible, como es toda aquella que haga referencia a la facturación, los precios, las inversiones, los costes o los clientes. En ese mismo sentido, se recuerda la obligación de evitar cualquier debate sobre la política comercial y cualquier tipo de aspecto que pueda derivar en una limitación a la autonomía de comportamiento o reducción de cualquier forma la incertidumbre sobre el comportamiento en el mercado. Una vez hecha esta advertencia, ha llegado el momento de escuchar a nuestra primera ponente. Es un lujo contar hoy con su presencia, ya lo van a ver. Es un referente en el análisis de mercados, una profesional prestigiosa que cuenta con todas las claves sobre tendencias y previsiones, incluso en estos tiempos plagados de incertidumbre, donde ya lo ha dicho el presidente de Repacar, hay pocas certezas. Está hoy aquí para presentarnos el informe del mercado global del papel recuperado. Les hablo de Hannah Zhao, directora Fibra de Fast Markets RISI. La señora Zhao es especialista en los mercados mundiales de papel recuperado desde enero de 2009. Escribe para el World Recovered Paper Monitor y para las previsiones de papel recuperado de RISI a 5 y 15 años. También realiza estudios individuales y multicliente sobre los mercados de papel recuperado. Hannah Zhao tiene un máster en Economía de los Recursos por la Universidad de Rhode Island y un máster en Cambio Climático por la Academia de Ciencias de China. La señora Zhao va a hacer su intervención de manera telemática. Gracias. Gracias a todos. Buenos días. Perdonad que no pueda estar ahí con vosotros en persona. Pero bueno, quizás el año que viene os pueda conocer ahí en España. Bueno, vamos a comenzar con la presentación del mercado del papel recuperado. Primero tenemos OCC, que son el cartón corrugado. Vamos a ver cómo ha evolucionado en los últimos meses. Hemos visto una reducción en China y en Asia. Los precios se han desplomado unos $150 por tonelada. Y el precio nacional de China de este papel corrugado ha descendido. Disculpadme, tengo a mi hija por aquí. Es que son las 4 de la mañana. ¿Puedes sentarte aquí? Lo siento. Siento la interrupción. Bueno, volvamos a la presentación. La economía china se ha ralentizado en el primer trimestre de este año, sobre todo por los confinamientos relacionados con el COVID y por la situación nacional general del país, también relacionada con el mercado laboral. En cuanto a las materias primas, la demanda para esas materias primas también ha disminuido. Aunque China ha dejado de importar tanto material reciclado, papel reciclado, también en lo que tiene que ver con la pulpa de papel reciclado, así que
las importaciones en China, en cuanto a papel reciclado y cartón, ahora tienen más potencia países como India. La demanda de papel reciclado también ha descendido. Así que en esta región las importaciones de OCC, este tipo de cartón corrugado, se ha debilitado. La mayoría de los países del sudeste asiático están reabriendo sus economías y eso ha permitido que también se aumente la recogida de papel, lo cual ha hecho que al recogerse más papel se disminuya la demanda de papel reciclado. Y hemos visto que en Norteamérica y por ejemplo en Nueva York, alrededor del 30% del papel reciclado recogido en Estados Unidos se ha exportado hacia Asia. Así que esa débil demanda que hemos visto en India, en el sudeste asiático, ha tenido, por supuesto, un impacto en Europa y en Estados Unidos. Y encima, en Norteamérica y en Europa, la demanda nacional de papel también ha descendido un poco. Hay una mayor inflación, el poder adquisitivo es menor y también debido a la crisis energética en Europa, bueno, pues todos estos factores ha hecho que se enfríe la demanda de estos sectores. Así que la demanda en general de cartón corrugado, de OCC, ha descendido. El precio ha descendido unos $170 por tonelada, 130 dólares por tonelada. En China hemos visto una reacción. China ha cambiado su normativa en cuanto a la importación de papel reciclado y a la pulpa reciclado, lo que tiene un impacto en el OCC y en el papel mixto. Y las importaciones chinas, la importación de pulpa reciclada ha aumentado, se ha reducido en un 7,8% en los primeros 8 meses de este año. En países de Asia que no son China, como por ejemplo India, esa reducción es del 8,3% durante el mismo periodo. De nuevo, la reducción de la demanda en China de pulpa reciclada y de India, como digo, se ha reducido. ¿Para qué se ha utilizado ese OCC? Pues la pulpa reciclada en China se ha aumentado desde mayo-junio. Esa pulpa viene de Estados Unidos. Pero como digo, la importación se ha reducido por esa reducción también en la demanda. Los precios de esa importación, por tanto, también se han reducido. Hablamos de $122 de reducción entre mayo y octubre. Y esos picos que veíamos el año pasado, pues se han reducido este año. La pulpa reciclada ha visto que el margen de ganancias aquí se ha reducido, hay menos margen de ganancias. Como decimos, en Asia la cantidad de papel reciclado que se ha importado es menor. En países como Indonesia, Vietnam, Tailandia, Malasia se ha reducido esa importación un 9%. Y esto ha pasado en los primeros 7 meses de 2022, después de que en 2021 sí que se viese una mayor importación de papel reciclado.
Los mayores importadores de papel son India e Indonesia, pero la cantidad que importaron se redujo en 11,8% para India y en 13% para Indonesia. Y Asia es el primer comprador mundial de papel recuperado. Por tanto, al ser estos el mayor agente que importa y haber reducido su importación, esto ha afectado a la exportación de cartón corrugado en Estados Unidos. Las exportaciones de Estados Unidos a países de Asia que no son China se han reducido un 10% después de que en 2021 esas exportaciones se incrementasen hasta el 75%. México también, en Latinoamérica, también ha visto incrementada su demanda por exportaciones, un 20,5% en los primeros 8 meses de 2002. Eso es y si lo comparamos con el 190% del 2021. Pero también vemos que hay una disminución en la demanda por parte de México y otros países de Latinoamérica. En cuanto a Europa, hemos visto que las exportaciones se han reducido un 36% en 2021. Se debe también, por ejemplo, a las prohibiciones de importar de China, a la restricción o la mayor exigencia que tiene Asia para importar en lo que se refiere a sus regulaciones. Se ha aumentado la demanda nacional de papel reciclado y que la demanda en los mercados asiáticos se ha suavizado. ¿Cuál es el impacto que tiene esto en el mercado doméstico estadounidense? Bueno, pues se ha enfriado esa demanda. En esta gráfica, ¿qué vemos? Pues las barras son el consumo de cartón corrugado en Estados Unidos en miles de toneladas y el azul es el inventario que tienen los días de suministro disponible. Hemos visto un 2% de incremento en 2022. La demanda nacional en Estados Unidos ha disminuido un 0,6% en los primeros 9 meses de 2022 y también se ha disminuido el inventario que tienen de papel y cartón. Se ha incrementado significativamente en el último tiempo, un 0,6%. O sea que hay una mejora comparación al año pasado. Hay un equilibrio ahora que se ha alcanzado entre la demanda y la producción. En Europa hay una situación similar, incluso podríamos decir peor. En los ratios operativos hay una disminución. En el primer cuatrimestre, la crisis energética ha tenido un fuerte impacto en este sector. La demanda de OCC descendió en un 1% en 2022 y se estima que en Europa Occidental siga disminuyendo, como he dicho, más o menos sobre el 1,1%, después de un gran crecimiento que vimos en 2021 del 7%, lo que supone una gran diferencia entre los dos escenarios. Hasta ahora he hablado mucho de la parte de la demanda. Ahora vamos a pasar un poco al suministro. Sabemos todos que durante la pandemia la mayoría de las regiones vieron que se aumentó el comercio electrónico y que el sector comercial necesitaba más cajas de cartón, más tipo de este material en comparación con los hogares. Eso tuvo un impacto en la recogida de papel para reciclar. Y vemos cómo el mercado de papel corrugado
descendió durante la pandemia. Pero ahora vivimos en un escenario post-pandemia, mucha gente vuelve a las tiendas, el comercio electrónico disminuye y vemos que por los canales de los hogares, por parte de este sector, pues recogemos ahora más papel, es decir, hay una mayor recogida, lo que también tiene un impacto en que ahora se recicla más papel porque se recoge más papel. Y eso hace que tengamos más capacidad de suministrar papel reciclado. Bueno, esto es un poco el contexto. Vamos a hablar del futuro. En cuanto a China, ha habido una escasez de fibra reciclada. Hemos visto que las importaciones de papel reciclado disminuyeron, pero que se aumentó la recogida de papel reciclado en China. Así que empieza ahora un nuevo periodo para China, que lo que busca es comprar más fibra reciclada. Pero bueno, todo permanece en un ambiente de incertidumbre. Ahora mismo vemos dos tipos de pulpa reciclada. Una es la tradicional y la segunda es la que está hecha de otros materiales, de mixtura, pero se busca que los dos se importen a China, aunque bueno, el futuro ya se verá. Estos son objetivos o soluciones son soluciones a medio y corto plazo, porque al final, a largo plazo, no sabemos qué va a pasar. Debido a esa escasez de fibra reciclada, China ha aumentado su consumo de fibra virgen en los últimos años. Eso tanto para pulpa y no pulpa, por eso ha aumentado esas importaciones. Recientemente, los productores de pulpa de papel han anunciado que que tienen distintos proyectos de pulpa procedente de la madera y procedente de materiales que no son la madera. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que tienen, por ejemplo, para las que no tienen la materia suficiente, es decir, no tienen las toneladas suficientes como para emprender esta materia. Entonces, bueno, hay esa escasez de materias primas para producir esa pulpa que necesitan. En los últimos años, debido a esa escasez de pulpa en China, se ha dependido más de la demanda de pulpa de otros países. En el futuro veremos que en el futuro la demanda de pulpa reciclada por parte de China se incrementará desde este año. También China importa mucho cartón desde otros países de Asia, es decir, otros países de Asia que no son China, también de Europa, que está siendo cada vez más un jugador importante y que desde luego, teniendo en cuenta esto, desde luego China va a seguir siendo en el futuro un agente importante que tener en cuenta. Otros países de Asia han comprado también mucho cartón, están importando mucho y se está viendo que también son un agente importante en el mercado del papel reciclado. Vemos que esta región, la región asiática, es la primera en suministrar cartón reciclado a China. Y vemos que además de ser un suministrador, van a incrementar su propia demanda de cartón reciclado. Importan también muchos productos de consumo al resto del mundo. Es decir, que mucha
parte del material de cartón para embalar que producen se va en productos de consumo que exportan al resto del mundo. También tienen en el sudeste asiático, en India, compran mucho papel reciclado para suministrar a sus propias fábricas de papel. Así que, como digo, India y el sudeste asiático pues seguirán siendo importantes agentes en este mercado. También hay mucha incertidumbre, sobre todo por las regularizaciones comerciales. Por ejemplo, Vietnam ha dicho que va a dejar de comprar papel mixto. En cuanto a Indonesia y Malasia, son muy restrictivos en cuanto a la importación de papel recuperado. Y India ha anunciado una prohibición de importar tanto papel reciclado y se van a poner en serio con esa prohibición de dejar de importar papel mixto. Las regulaciones de estos importadores, hay aquí también algunos cambios que tener en cuenta. Australia, por ejemplo, planea prohibir las exportaciones de papel mixto para 2030. Europa también es consciente de este problema y también quiere restringir, si no prohibir, las exportaciones de este tipo de papel. No sé si el papel recuperado este sector del papel recuperado tiene muy claro cómo van a evolucionar estas restricciones de las exportaciones de papel mixto, pero desde luego es algo que hay que tener en cuenta para el futuro. Así que en general, ¿qué diría yo? Pues que habrá probablemente más restricciones en el papel recuperado que afectan tanto a las importaciones como a las exportaciones. Para el papel, especialmente para el papel mixto, ¿qué va a pasar? Pues China va a prohibir esas importaciones de papel mixto y así que esa importación de papel mixto se va a ver gravemente afectada y aunque ya vimos que en 2018 y en 2019 el consumo y por tanto la importación de papel mixto sí que se incrementó. Pero bueno, vimos que esa curva de importación se aplanó mucho en 2020, así que obviamente la calidad de este tipo de papel era una preocupación. En Europa esta situación es distinta. Por ejemplo, en los últimos meses hemos visto que el precio del papel mixto era mayor que el del OCC debido a la escasez en el suministro de este último. Pero estos cambios pueden hacer que se dé la vuelta a la situación y que se aumente la demanda por el OCC en detrimento del papel mixto. La dinámica de precios también para este papel mixto va a ser diferente. En cuanto al futuro, ¿qué podemos esperar? Pues que el comercio en general, las exportaciones, pues que se disminuya un poco en términos de volumen. Y en general en cuanto al papel y también en cuanto al papel recuperado. Las exportaciones netas fueron un 35% del total del papel recuperado en Estados Unidos. Pero bueno, vamos a ver una mayor recuperación del papel, de recuperación de ese papel.
lo que incrementará el suministro que podemos ofrecer. Y desde luego Estados Unidos seguirá siendo un agente a tener en cuenta en los mercados asiáticos y europeos. Y en cuanto al OCC y el papel mixto, habrá una mayor demanda nacional. Y esto lo veremos en Estados Unidos y en Europa. Y veremos un crecimiento potencial en la exportación de pulpa reciclada en estas dos regiones, en Estados Unidos y Europa. Y antes ya lo mencioné, el cartón reciclado, su producción va a continuar creciendo y va a aumentar la demanda de este tipo de material en Estados Unidos y en Europa. Esperamos ver en Europa y en Estados Unidos que se aumentará la producción de cartón reciclado, pero también, como he dicho, se va a aumentar la demanda de OCC y de papel mixto. Y luego, dos últimas cosas. Por un lado tenemos China, que va a seguir siendo un jugador importante a tener en cuenta en el mercado global. Al final importa mucha pulpa y cartón reciclado. Y por otro lado, para los países de Asia que no son China, especialmente India y el sudeste asiático, estos países continuarán comprando más papel recuperado de Estados Unidos y de Europa. Y quiero también decir que en Europa y en Norteamérica se aumentará la demanda de papel reciclado y también que aumentarán la producción de cartón reciclado y también la producción de pulpa reciclada. Aunque haya algunos altibajos en términos de políticas comerciales, creemos que al menos a medio y corto plazo no habrá ningún cambio a nivel de los grandes agentes de este mercado. Bueno, estaré encantada de responder las preguntas que tengáis. Este es el informe. Vamos a aprovechar, sí, para hacer una ronda de preguntas entre el público. Si alguien quiere trasladarle alguna duda o alguna inquietud a la señora Zhao, puede hacerlo con total libertad. Sí, tenemos en la primera fila. Adelante. ¿Puedo hablar en español o...? Perfectamente. Vale. Así le entiende todo el público y hay traducción simultánea. No Eso preguntaba. Bueno, hemos estado oyendo hablar de la importancia de la pasta reciclada como sustituto en las importaciones en China del papel recuperado que se venía importando hasta el año 2017, que surgió la prohibición. Pero, si mal no recuerdo, las cifras de importación en China de papel recuperado estaban en torno a los 30 millones de toneladas al año. Y hasta donde yo sé, el volumen de pasta reciclada importada por China actualmente es significativamente menor, pero no tengo el dato. No sé si tenemos una orientación y podría darnos una idea de todavía qué descompensación hay entre las importaciones de pasta reciclada, sustituta de papel recuperado, y el papel recuperado que se importaba entonces. Muchas gracias por la pregunta. Sí, está usted en lo correcto. Antes de la prohibición de las importaciones, el papel recuperado, las importaciones eran entre 25 y 30 millones de toneladas. El último año, las importaciones de China fueron 4 millones de toneladas. Así que ha habido una disminución bastante aguda en las importaciones del papel recuperado. Por eso insisto en que la fibra reciclada, la escasez, ha sido un gran problema en China. Hemos tenido que reducir la importación de cartón.
Así que, de lo que hemos podido monitorizar, alrededor de 10 millones de toneladas han circulado por el muro, especialmente en los Estados Unidos y en el sudeste asiático. Pero también hay otros proyectos en Europa y en Australia para esta prohibición. Así que ahora mismo son 10 millones de toneladas en total, pero no sabemos exactamente hasta qué cifra llegaremos. Lo que puedo compartir ahora mismo es que las importaciones de China de la pulpa reciclada son alrededor de 3-4 millones de toneladas y, bueno, yo creo que el número aumentará en el futuro. ¿Alguien más que quiera trasladarle alguna inquietud? ¿No? Vale, pues vamos a terminar. Señora Zhao, darle las gracias por estar hoy con nosotros de manera telemática, por presentarnos este informe. Tendría que estar aquí de manera presencial su compañero Tero Irikainen, pero no ha podido porque le ha dado positivo por coronavirus. Esperemos que se encuentre muy bien y que se recupere muy pronto. Señora Hannah Zhao, gracias, de verdad, un placer.